invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 7, que es lo que nos corresponde para hoy. Marcos capítulo 7. Y nuestro tema de hoy: mi peor enemigo soy yo. ¿Cómo es? Mi peor enemigo soy yo. Dios nos hizo para que viviéramos felices, siempre lo hemos dicho, porque esa es una gran verdad. Desde el tiempo de Adán y Eva, el único propósito de Dios con el hombre era que fuéramos felices, que estuviéramos felices. Y para eso diseñó todo lo dispuso, la tierra, todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que tenemos, está diseñado de tal manera que nosotros podamos vivir felices. El problema es que a veces no lo logramos, a veces no es posible vivir felices. Y cuando no somos felices, entonces le echamos la culpa a los demás. Esa mujer que me diste, ese esposo que me diste, esos hijos, le echamos la culpa al trabajo, le echamos la culpa a la falta de dinero, le echamos la culpa a la enfermedad. De cualquier manera, siempre buscamos algo fuera de nosotros para decir que es el culpable para que nosotros no podamos ser felices. Dios nos hizo para ser felices. Y muchas veces nosotros creemos que el motivo de nuestra infelicidad son los demás. A veces nosotros creemos que el motivo de la infelicidad en la cual vivimos es lo que está fuera de nosotros, que lo que nos contamina es lo que está fuera de nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que somos nosotros mismos los que nos contaminamos, somos nosotros mismos los que nos hacemos infelices, somos nosotros mismos los que hacemos que vivamos mal. Ahí en el versículo 15 del capítulo 7, ¿qué dice? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. No hay nada fuera del hombre que pueda entrar y contaminarnos. Todo lo que contamina nuestro propio cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, dice que es lo que sale de nosotros. Dice, porque no hay nada de afuera que te pueda contaminar, no hay nada de afuera que entre en ti que te pueda dañar, pero sí hay algo que daña, contamina, y es lo que sale de nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos dañamos, nosotros mismos somos los que hacemos de nuestra vida una vida infeliz, una vida no apta para vivir. No es lo que nos dicen a nosotros lo que nos frustra, es lo que nosotros pensamos de lo que nos dicen, lo que nos frustra, es lo que nos hace sentir mal. A veces nosotros pensamos que es lo que me dijeron, que es lo que hace que yo viva mal. No, no es lo que a usted le dijeron, es lo que usted piensa de eso que le dijeron. Es que a mí me dijeron que era un inútil y por eso yo ya no he podido avanzar. No es lo que le dijeron, no es lo que es lo que usted cree de lo que le dijeron. Si usted cree que en eso que le dijo esa persona, entonces usted simplemente ya se empezó a frustrar. Muchas veces nosotros escuchamos comentarios negativos acerca de nosotros. A veces nosotros escuchamos cosas desagradables con relación a lo que hacemos, en nuestro ministerio, alabanza, danza, en lo que esté, o en su trabajo, o en su vida diaria. No todas las personas con quienes tratamos o nos ven, le vamos a caer bien. Y por lo tanto es inevitable que alguien de ellos lance un comentario desfavorable para nosotros, no agradable a nosotros. Pero no es ese comentario lo que a mí me detiene, sino lo que yo pienso de ese comentario. Si yo creo que eso que oí acerca de mí es verdad, entonces yo empiezo a mermar y entonces renuncio a lo que estoy haciendo. No es lo que me dicen, es lo que yo pienso con relación a lo que me dicen. Eso es lo que contamina, eso es lo que daña. Por eso dice, no es lo que entra de afuera lo que contamina, lo que daña, es lo que sale. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Eso es lo que a mí me contamina. ¿Qué es lo que sale de mi mente, de mi corazón? Eso es lo que a mí me contamina y eso es lo que me desanima. Lo que verdaderamente destruye al hombre, ¿qué es entonces? Vamos a mirarlo ahí en el versículo 21.
¿Qué dice? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Qué es lo que entonces daña en verdad al hombre? Y es lo que vamos a mirar ahí. Primero, los malos pensamientos. En el versículo 21, la primera parte que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Lo que daña mi vida, lo que daña mi cuerpo, lo que daña mi ser, son mis propios malos pensamientos. Y cuando hablamos de malos pensamientos, no estamos hablando solamente de pensamientos pecaminosos. Es que tengo pensamientos pecaminosos. No tanto de eso. Esos pensamientos malos que atentan contra mí mismo. Cuando yo digo que soy un inútil, que yo no puedo, ¿esos son pensamientos buenos? Esos son pensamientos malos. Esos malos pensamientos es lo que envenena mi ser. Cuando yo pienso que a mí nadie me quiere, eso es lo que a mí me daña. Eso es lo que a mí me daña. Dice lo que daña, lo que perjudica la vida de un hombre, primero que dice que es sus malos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos suyos con respecto a usted mismo? Es lo que yo pienso sobre lo que va a pasar. Se levanta y cuáles son los pensamientos con respecto a ese día. Cuando usted se acuesta a dormir, ¿cuáles son los pensamientos con los cuales se acuesta del otro día? Porque a veces nos acostamos pensando que el día de mañana va a ser una tragedia. Señor, es que mañana esa deuda que toca pagar, no, yo no creo, ¿dónde voy a conseguir plata? Es que esto está tan difícil, Señor, ¿por qué soy tan de amada? Esos son pensamientos malos, y con esos pensamientos se va a la cama. Es lógico que al otro día tenga un día pésimo. No por el día, sino por lo que usted mismo está pensando. Se levanta, ¿y qué es lo que primero piensa? Dice que lo que daña la vida de un hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Dice sus malos pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando te levantas de la cama? Cuando nosotros abrimos los ojos, ¿cuál es nuestro pensamiento? Hay algunos que se levantan pensando cosas desagradables. Señor, otra vez este día. Señor, otro problema. Señor, ¿cómo irás? ¿Cuáles son sus pensamientos con respecto a este día? Son agradables, medio siente frío, y a veces ¿qué dice? Este día sí va a estar horrible. Medio mira que está nublado, este día sí va a estar mal. ¿Cuáles son los pensamientos que tienen? Esos pensamientos es lo que envenena mi alma, es lo que envenena mi cuerpo. Esos pensamientos malos es lo que contamina mi cuerpo, porque mi mente se contamina, mi cuerpo se contamina cuando yo pienso mal. Cuando su esposo sale de la casa, cuando su esposa sale de la casa, ¿usted qué piensa con respecto a él? Hay personas que apenas salen, es seguro que ya está con la otra, seguro que ya está con el otro. ¿Qué está pensando? Y eso que piensa es lo que le envenena. Y eso que piensa es lo que hace que todo el día esté mal. Hay gente que solo piensa cosas negativas, tanto que a veces hasta la cabeza le duele. Y vive con dolor de cabeza, y vive mal, y vive enfermo, pero por su manera de pensar. Porque piensa, como dice ahí, mal. Porque tiene malos pensamientos. A veces nosotros pensamos que si se le atravesó un pensamiento con la vecina, con el vecino, o algo que no tenía que pensar, decimos, esos son malos pensamientos. Son malos pensamientos. Pero también son malos pensamientos aquellos donde yo mismo me demerito. También son malos pensamientos cuando yo pienso que todo el mundo es inteligente menos nosotros. Cuando pensamos que todo el mundo es capaz menos nosotros. Eso también son malos pensamientos. Dice, no es lo que entra lo que te contamina, es lo que sale. Esos malos pensamientos. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo piensa?
Si usted es uno de los que piensa siempre mal con respecto a usted, hay mujeres que viven amargadas porque ellas consideran que todo lo que se pone les queda mal. Lo que yo me pongo me queda mal. Y le queda mal. Y no tanto porque le quede mal, sino porque usted se siente mal. Usted se siente mal. Con lo que se ponga sabe y se siente mal. Por lo tanto parece que todo el mundo lo ve mal. Pero porque usted es el que se siente mal. Por lo tanto dice que lo que contamina en realidad a un hombre no es lo que entra, sino lo que sale. No es el comentario negativo que hicieron de nosotros, sino lo que yo pienso sobre ese comentario negativo que hicieron sobre nosotros. Le dicen que está horrible y usted se lo cree, y eso es lo que usted piensa sobre eso, usted ya no va a salir porque usted piensa que está horrible. O sea, no es tanto lo que a mí me dicen, sino lo que yo pienso sobre lo que a mí me dijeron. Eso es lo que en realidad daña, eso es lo que en realidad contamina. Segundo, los malos deseos. En el mismo versículo 21, la parte final, ¿qué dice? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, que son ¿qué? Deseos. Los malos deseos. Cuando yo tengo un mal pensamiento, lógicamente después voy a tener malos deseos. Lo que yo deseo es conforme a lo que yo pienso. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Eso es lo que yo voy a desear. Y eso es lo que daña mi mente. Dice, no es lo que entra a tu cuerpo lo que te contamina y lo que te daña, sino lo que sale. Primero esos pensamientos. Y si yo no controlo esos pensamientos, voy a tener malos deseos. Si mis pensamientos son malos, mis deseos son malos. Si mis pensamientos son buenos, mis deseos son buenos. Los deseos de cada uno de nosotros está sujeto a lo que yo pienso. Si usted se pone a pensar en un pollo a la broster ya asado, en última, eso es lo que usted termina deseando. Y cuando menos lo piensa, tiene hambre. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que usted estaba pensando. Es lo que piensa usted. Y por lo tanto, eso es lo que empieza también a desear, y eso es lo que le va a traer daño, eso es lo que le va a traer prejuicio a su vida y perjuicios a su vida. ¿Qué es lo que estamos pensando entonces? Hay gente que piensa tal vez en cosas que no puede tener, pero en últimas, tanto pensar en eso termina deseando. Empieza a desear lo que no tiene, porque eso es lo que se la pasa pensando. Lo que sea. Cosas materiales, cosas emocionales, lo que sea. Dice que entonces nosotros mismos nos podemos convertir en nuestros peores enemigos o en nuestros mejores amigos. Depende de lo que yo pienso, depende de lo que yo deseo. En lo espiritual, si en mis pensamientos siempre está Jesucristo, en mis pensamientos siempre está Él, voy a empezar a desear lo de Él, voy a empezar a desear congregarme, voy a empezar a desear estudiar la palabra, voy a empezar a desear un anillo de seguridad. Cuando yo pienso, si yo pienso en Jesús y en sus bondades, si yo empiezo a pensar, Señor, ¿será que es verdad eso que si te buscamos de madrugada, tú harás que nuestro postrer estado sea mucho mejor? ¿Será verdad eso que si nos congregamos, entonces nos va a ir bien? Tanto estar pensando, va a llegar también el deseo. Y un día voy a decir, Señor, yo como que quiero ir a ver un anillo de seguridad para ver qué pasa. Yo quiero un día ayunar a ver qué pasa. Pero cuando yo estoy en función de pensar, entonces, cuando yo de mí depende entonces lo que pueda suceder en mi vida. Dice la palabra de Dios que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. ¿Y qué nos dice? Que de nosotros salen esos malos pensamientos. Y esos pensamientos son los que empiezan a contaminar. Hay gente que se enferma cuando solo tiene pensamientos malos. Vive enfermo, porque esos pensamientos empiezan a segregar también cosas en su cuerpo que en últimas terminan dañando.
y se siente enfermo, se siente mal, se siente agotado, y no está enfermo físicamente, sino que eso es lo que he estado pensando. Y tanto pensar en eso, tanto pensar mal con relación a usted y a su cuerpo, que empieza. Y después llega hasta a desear. Hay gente que tanto piensa en la enfermedad que después termina deseando ser enfermo. Hay gente que desea estar enfermo. Enfermedad de moda, enfermedad que la quiere tener. Enfermedad que ven por ahí, ¿no será que yo la tengo? Por ahí sí oye que alguien se murió por dolor de estómago, y ahí mismo empieza a buscarse el dolor. ¿No será que a mí a veces como que me duele? ¿No será que a mí me duele el estómago también? Y ya piensa que el otro día se va a morir. Porque tanto piensa en eso que al final termina deseando. Lo que nosotros pensemos, lo que sea, cosas buenas o cosas malas, tarde o temprano vamos a terminar deseando eso que nosotros estamos pensando. Y eso es lo que daña. Tercero, las malas prácticas. En el versículo 22, ¿qué dice? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cómo comienza diciendo ahí? Los hurtos. Entonces ya empieza a robar. Miren que primero comienza como pensando, después que llega a desear, y después, si yo pienso mal, si yo deseo mal, pues mis prácticas son malas. Y entonces lo que yo hago termino haciendo algo malo. Lo que yo hago no sale de la noche a la mañana. Lo que nosotros hacemos no es por casualidad, no es de la noche a la mañana. Dice que eso sale de nosotros. ¿Cómo? Primero, se manifiesta en ¿qué? En nuestros pensamientos. Eso que yo estoy pensando y pensando y pensando, pronto se convierte en deseo y después se hace la práctica. Entonces dice, termina hurtando, termina fornicando, termina en adulterio. Pero ¿cómo comenzó? Pensando. Ese pensamiento se convirtió en deseo. Y ese pensamiento y ese deseo se convirtió en práctica. Pensamiento más deseo igual práctica. Tanto lo pienso, tanto lo deseo, que al final lo termino haciendo. Él dice, no es de la noche a la mañana lo que llega el mal a nuestra vida. No es lo que entra de afuera lo que contamina, es lo que sale. Dice, nada de lo que entre te puede contaminar. Lo que te contamina es lo que sale de ti mismo. ¿Y qué sale? Dice ahí de nosotros, pensamientos. Esos pensamientos se convierten en deseos. Y después de esos pensamientos, más de esos deseos, terminamos haciendo lo que estábamos pensando, lo que estábamos deseando. Y entonces ahí aparece ya, por eso ahí que dice en el 22, como resultado, ¿qué aparece ahí? Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. ¿Qué más aparece ahí? La envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué aparece después? El resultado de lo que nosotros estábamos pensando y lo que estábamos deseando. Eso aparece en nosotros. Por lo tanto, entonces, ¿qué dice? Que nosotros nos podemos convertir en nuestros mejores amigos o en nuestros peores enemigos. Depende de lo que nosotros estamos pensando. Todo está en nuestra mente. Todo sale de la mente. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de ese músculo que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de ¿qué? De nuestro ser. Está hablando de nuestras emociones. Está hablando de lo que nosotros somos. A eso se refiere el corazón. Dice que entonces salen de nuestro corazón, pero no de ese corazón de carne, ese músculo, sino de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros estamos deseando. Eso es en últimas
va a terminar una persona haciendo. Si nosotros no queremos terminar entonces en ese tipo de cosas malas, haciendo, practicando, tenemos que empezar a controlar ¿qué? Nuestros pensamientos. Tiene que empezar a controlar sus pensamientos. De ahí va a partir todo, de ahí se va a derivar todo lo que nosotros somos. Nosotros somos producto de lo que pensamos. Es más, la vida es pensamiento, nosotros somos pensamiento. Nosotros obramos por el pensar. Nadie hace algo sin primero pensar. Somos producto del pensamiento. Y lo que nosotros estamos pensando, eso es lo que al final terminamos haciendo. Por eso la invitación que nos hace Jesucristo en esta tarde es: empieza a controlar tus pensamientos. Y empieza a manejar tus pensamientos. Porque esos pensamientos nos pueden llevar al éxito o esos pensamientos nos pueden llevar al fracaso. Esos pensamientos nos pueden llevar a la santidad o esos pensamientos nos pueden llevar al pecado. Depende de lo que estemos pensando. Señor, es que yo quiero ser santo y le prometemos a Dios santidad y queremos ser santos. La santidad comienza en ¿dónde? En nuestros pensamientos, en nosotros. Porque eso que yo estoy pensando es lo que se me va a convertir en deseo. Yo pienso tanto en las cosas buenas de Dios que se me convierte en un deseo. Y yo deseo ser santo y yo deseo serle fiel a Dios. Que como resultado al final, tanto pensar en santidad y desear santidad, que al final terminamos siendo santos. O al revés. Tanto pensamos en cosas que no son agradables a Dios que terminamos deseándolas y después terminamos en pecado. La santidad o el pecado comienza en nosotros, en nuestra mente. Y de eso al final vamos a hacerlo. Por eso Jesucristo nos dice ahora: yo quiero un pueblo santo, pero entonces empieza a manejar tus pensamientos. Porque a veces nosotros queremos controlar nuestros actos. Pero es que nuestros actos son resultados. No podemos controlar nuestros actos sin antes controlar lo que genera esos actos. ¿Qué es lo que provoca esos actos? A veces nosotros luchamos, nos esforzamos y perdemos el tiempo y perdemos la batalla porque nosotros queremos cambiar nuestros actos. Pero nuestros actos son resultados. Por lo tanto, yo no puedo trabajar sobre el acto, yo tengo que trabajar sobre lo que genera ese acto. Y lo que lo genera, ¿qué es? Mis pensamientos, que es lo que yo estoy pensando. Si hay algo que yo sé que a Dios no le agrada y que no es bueno para mí, ¿qué tengo que hacer? Empezar a desechar ese pensamiento antes de que se convierta en ¿qué es ahí? Deseo. Tengo que desechar ese pensamiento antes que se convierta en un deseo. Porque puede ser que pase un pensamiento fugaz. Ese pasa. Pero si se queda y yo sigo trabajando sobre él, pronto se va a convertir en un deseo. Y una vez que se convierte en deseo, estamos a un paso de convertirlo en una realidad. Ahí ya viene el acto. Ya nuestros actos. A veces decimos: Señor, es que yo quiero dejar de fumar, Señor, y he luchado, pero no lo logro. Están trabajando sobre el acto, están trabajando sobre el resultado. ¿Qué es lo que lo lleva a ese resultado? Es el estar pensando en eso, que después se convierte en un deseo y después viene a hacer el acto. Por lo tanto, tengo que trabajar sobre la base. Y por eso Él nos dice: nada de lo que viene de afuera los contamina. Lo que lo contamina es lo que sale de nosotros. Los pensamientos, esos malos deseos, y después nos llevan a esta práctica. Porque la maldad del hombre está dentro. Porque está dentro de nosotros esta maldad. Veremos ahí en el versículo 23. ¿Qué dice ahí? Todas estas maldades
¿qué pasa? De dentro salen y contaminan al hombre. Porque todas estas maldades que dice, salen ¿de dónde? De dentro del hombre, y eso es lo que lo contamina. El problema está adentro, el problema no está afuera. Es que fue que esta muchacha me tentó. No, el problema no estaba en ella, el problema no está afuera, el problema está adentro, en nosotros. Es que fue que ese muchacho me tentó. No, no es el muchacho, el problema no está afuera, el problema está dentro, porque todas estas maldades, dice, salen ¿de dónde? De adentro del hombre. Están adentro, por naturaleza. Tenemos maldad dentro del corazón. Por eso, ¿qué dice entonces? La maldad está ¿dónde? Dentro de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que trabajar entonces de adentro para afuera, no de afuera para adentro. A veces nosotros decimos es que por eso es bueno no pasar por ese lugar donde está la tentación. Así no pase por ese lugar que donde está la tentación, si lo tiene dentro, le da igual. Porque no es lo de afuera lo puede dominar. El problema es cuando lo tengo dentro. Por eso dice, nosotros podemos ser nuestro peor enemigo, porque andamos con el enemigo adentro, que es la propia maldad de cada uno de nosotros. Las emociones muchas veces terminan engañándonos. Por eso hay en Jeremías 17:9, ¿qué dice? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, porque nuestro corazón es que engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y muchas veces el mundo nos aconseja cosas como haga lo que el corazón le diga, haga lo que el corazón le dicte. Pero el problema es que si ese corazón no está dominado por Cristo, ese corazón no me dice nada bueno, porque ese corazón se mueve solo por las emociones, y las emociones muchas veces terminan engañando. Dice, porque el corazón es perverso, en él no encuentra nada bueno. Y el mundo siempre nos aconseja lo contrario, ¿cierto? Cuando le vamos a pedir un consejo, el mundo ¿qué nos dice? Haga lo que el corazón le diga, y preciso llega y la paz. Porque el corazón le dijo eso. Yo no sé si me meto con ese muchacho o con esa muchacha, ¿usted qué dice? Haga lo que el corazón le diga. Y a la semana, llorando, ¿qué pasó? ¿Sí? Hizo lo del corazón, y lo llevó al fracaso. Porque escuchó el corazón. Y el corazón dice que es engañoso. Lo que está dentro de nosotros, si no tiene el control de Jesús, entonces es engañoso y no sirve para nada. Nuestros deseos descontrolados pueden traer problemas a nuestra vida, destrucción en nuestra vida. Ahí miremos en Números 15, 38 y 39. Números 15, 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y que dice, y no miréis
en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Dice, porque si nosotros miramos lo que el corazón nos manda y lo que los ojos nos dicen, nos podemos llegar ¿a qué? A prostituir. Dice, porque la prostitución espiritual nos puede traer a consecuencia de ¿qué? De lo que nosotros mismos sentimos o de lo que nosotros miramos. Dice, miren lo que ustedes, tengan en cuenta lo que van a mirar, tengan en cuenta lo que hay en su corazón, porque eso los puede llevar a prostituir. Nuestros sentimientos sin control nos pueden llevar a más. Nuestros sentimientos sin control de Dios no nos llevan a cosas buenas. Dice entonces, mi peor enemigo soy yo. Pero Cristo cambia esa verdad y Dios quiere cambiar nuestra vida. Cristo quiere hacernos de nuevo. Pero ¿cómo Él lo logra? ¿Cómo Él consigue? ¿Cómo nosotros, entonces siendo pecadores, miren que dice que todo lo que hay dentro de nosotros es lo que contamina? Lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que contamina. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si lo que está dentro de nosotros es lo que contamina, si lo que está dentro de nosotros es lo que nos daña, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar simplemente la ayuda de Jesús, la ayuda de Jehová de los ejércitos, que quiere darnos un nuevo corazón. Ahí en Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, 26. Os daré, ¿qué dice? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces yo haré, ¿qué dice él? Les arrancaré, les quitaré ese corazón y les daré un nuevo corazón. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando yo decido seguir en los caminos de Cristo, pasa algo maravilloso, y es que Él arranca nuestro corazón para darnos un nuevo corazón. Porque ese corazón que nosotros estábamos acostumbrados a tener, ese es el corazón del cual salen sus malos pensamientos, sus malos deseos. Ese corazón que nosotros teníamos allá afuera es el pecaminoso y el que siempre de él solo va a emanar mal. Pero la solución con Cristo dice que Él nos da un nuevo corazón. Solamente tengo que creer y Él transforma mi vida. Él arranca mi corazón y me da un nuevo corazón, donde nosotros empezamos entonces a cambiar nuestra manera de pensar. Miren que dice que de nuestro interior, de nuestro corazón, ese corazón pecaminoso, empiezan a salir los malos pensamientos, solamente teniendo un nuevo corazón. Y es que mis pensamientos van a empezar a cambiar. Porque podríamos decir, Señor, pero entonces ¿cómo hacemos? Si de todo lo que sale de nosotros es malo, si todo lo que sale del corazón es malo, entonces el problema está ¿en dónde? En el corazón. Y por eso lo que Jesús hace es cambiar nuestro corazón, cambiar nuestros deseos, cambiar nuestro ser. Él nos cambia a nosotros y entonces cambian mis pensamientos, cambian mis deseos y cambia mi actuar. Para que cambie mi actuar, entonces primero, ¿qué tiene que cambiar? Mi corazón. Cristo me da un nuevo corazón y entonces empieza a generar nuevos pensamientos. Entonces hay una renovación de mis pensamientos. Entonces mis pensamientos se renuevan. Entonces ahora mis pensamientos son nuevos. Y a medida que yo entro más en la presencia de Jesús, mis pensamientos empiezan a renovar, empiezan a cambiar. Nosotros entramos a la vida cristiana y podemos tener algunos años y encontramos que todavía tenemos pensamientos malos, porque apenas nos cambiaron el corazón y empieza a producir nuevos pensamientos.
y esos nuevos pensamientos va a ir sacando esos malos pensamientos hasta que llegue un día y en nuestra mente solo haya buenos pensamientos. Pero es un proceso donde yo tengo que entrar. Si yo acepto que Cristo haga eso, si yo acepto que Cristo cambie mi manera de vivir, porque el corazón, lo que dijimos, no es este órgano, no es este músculo, sino es mi ser, mi forma de ser. Si Cristo cambia mis emociones, entonces empiezan a cambiar mis pensamientos. El problema es que a veces nosotros hacemos lo que hace cuando alguien está enfermo. No sé si usted le ha pasado. Cuando está enfermo, va donde el médico le hace todo un proceso y él le dice que debe tomarse como 40 pastas. Y cuando nosotros ya vamos como a la 7ª o 8ª pasta, ¿cómo nos sentimos? Bien. Y entonces lo más inteligente que podemos hacer los seres humanos, decimos, yo ya me cansé de tomar pastas y yo ya me siento bien. Y entonces, ¿qué hacemos con ese tratamiento? Lo dejamos. Como ya me siento bien, y después viene algo que le llama ¿qué? Recaída. Y entonces se siente mal. Y entonces es peor que la primera vez. Y por eso es que la palabra de Dios dice que cuando nuestra casa es limpia, cuando ya somos limpios, cuando está barrida y caemos, vienen esos espíritus y es peor que la primera vez. La recaída es peor, pero no porque esté totalmente mal, sino porque suspendió este proceso. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, iniciamos un proceso con Cristo y Él va limpiando, Él nos va depurando, de nosotros van saliendo esos malos pensamientos para así no tener malos deseos y después actuar bien. El problema ¿dónde está? Es que nosotros suspendemos también los procesos rápidos y entonces yo ya no me congrego, entonces yo ya no estudio la palabra, entonces ya no oro, entonces ya no ayunamos y entonces lógicamente se suspende ese tratamiento espiritual en el cual Dios me está sanando, en el cual Dios me está haciendo libre y muchos terminan recayendo o muchos terminan no sintiendo nada. Hay algunos que en la medicina pasa eso. No, eso no me hizo nada, estas pastas no me hicieron nada. ¿Y cómo se las tomó? Mira la fórmula, tenía que tomarse 3 veces al día. ¿Y cómo toma? No, es que es como para que me dure, no estoy tomando una. Porque a veces cuando son un poquito cara la medicina hacemos eso, ¿cierto? Si no, es que lo que pasa es que como no hay plata para que me dure, entonces estoy tomando la mitad. Y por eso no se sana, ¿cierto? No se sana. Y cuando es algo más doloroso, peor. Cuando dice lo que pasa es que tienen que aplicarle 3 inyecciones. Yo veo la inyección y pasa algo mágico. Se me quita el dolor. Yo veo la inyección y digo, no, ya me pasó. Y me pasa, en verdad, me pasa. Pero porque es el miedo de la inyección. Pero en realidad sigue con la misma enfermedad. Si nosotros no tomamos en serio esos procesos, no nos vamos a sanar. Lo que pasa con el cuerpo en cuanto a la medicina sucede en lo espiritual. Cuando comenzamos, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando comienza la vida espiritual se siente súper bien, eso ayuna, ora, todos los días quiere estar en la iglesia, pero a medida que va pasando el tiempo ya va suspendiendo el proceso. Entonces ya ora menos, ya ayuna menos, ya se congrega menos. Por eso, ¿qué dice la palabra? No dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque cuando yo ya empiezo a suspender ese proceso de Dios en mi vida, entonces empiezo a ir para atrás. Y después la recaída es peor. Y después es peor. Y decimos, yo no sé por qué pasó eso, mire que estoy peor. Es más, en lo físico, en la medicina, si usted se toma esas pastas para
eliminar esos parásitos, esas bacterias, esa infección, pero usted toma estas pastas de vez en cuando. ¿Qué hace con los microbios estos? Ya genera resistencia, ¿cierto? Y después se vuelve inmune a eso. Y después, aunque tome, ya no le pasa. Y lo mismo pasa con nosotros en lo espiritual. Esas malas costumbres, cuando yo dejo el proceso de Dios en mi vida, empiezo a hacer resistencia. Y entonces ya, aunque hable de Dios, ya no pasa nada. Aunque ore, ya no siento nada. Porque ya mi corazón se empieza a resistir. Porque ya empieza a generar dureza otra vez. Lo de adentro es lo que contamina. Pero tenemos que dejar que Cristo, que Él va a hacer, cambiar nuestro corazón. Porque ese corazón pecaminoso, el que teníamos de allá afuera, es el que empieza a generar malos pensamientos, malos deseos. Y después terminamos actuando mal. Malos pensamientos, más malos deseos, con resultado, mal comportamiento, mal actuar. Entonces actuamos mal. Y nos va mal. Y pensamos que con Dios no va a resultar. Primero, entonces, ¿qué hace Cristo? Nos da un nuevo corazón. Segundo, nos da una nueva mente. Primera de Corintios 2:16, ¿qué dice? Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora ya hay pensamientos no malos. ¿Pero por qué? Porque primero nos cambia el corazón. Y entonces ahora podemos tener esos pensamientos de Cristo en nosotros, en nuestra mente. Si nos renovamos constantemente nuestra mente, entonces nuestros pensamientos también van a cambiar y van a ser buenos. Ahí en Efesios 4:23, ¿qué dice? Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu, que dice, de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos vuestra mente. Y entonces nuestros pensamientos van a ser diferentes, van a ser nuevos. Pero si dejamos que Cristo transforme nuestra vida. Entonces lo que Cristo nos dice en esta tarde es que cuando nosotros venimos de allá afuera, cuando nosotros venimos de ese mundo, venimos con un corazón que por naturaleza es pecaminoso y que no hace las cosas bien. Por lo tanto, ese corazón empieza en nosotros a generar malos pensamientos. Y esos malos pensamientos pronto se convierten en malos deseos. Y ese mal pensamiento, con ese mal deseo, pronto se convierte en un mal actuar. Y entonces actuamos mal. Y ahí es cuando caemos en fornicaciones, en adulterios, en hurtos. Viene todo un proceso. Y así como ese proceso también Dios lo utiliza para sanarnos a cada uno de nosotros. Tu mente y tu corazón pueden ser tus mejores amigos, o tu mente y tu corazón pueden ser tus peores enemigos. De nosotros depende qué dejamos incubar en nuestra mente para que se convierta en amigo o para que se convierta en nuestro enemigo. Amén. Amén. La gloria de su Padre maravilloso.